Según el salmista, no hay mejor forma de estar en su presencia, en su manifestación, mientras le alabamos, le reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es tan generoso, en su misericordia ha hecho prodigios tan impresionantes que quisiéramos que nuestra mente asimile todo lo que ha hecho el Señor por nuestras vidas. Así que en la generosidad de las añadiduras, el aliento sobre el ser. Y cuando dice que le busquemos al Señor mientras tengamos esperanza, la única esperanza que tenemos para seguirle buscando es el aliento sobre nuestro ser. Así que siendo que este es su día y vamos paso a paso deleitándonos desde el atardecer y la noche, cuando fieles se acercan a un altar y en el simbolismo del encendido de las velas encuentran propósito, la virtud de las mujeres sabias que edifican, en la virtud de la sujeción a la presentación, de nuestras casas, en la meditación de la palabra y en el simbolismo del pan, del vino, la mesa, el amor fraternal no fingido, el partimiento que implica el compartir, el vínculo de la paz. Todos esos atributos, y al despertar en los amaneceres encontrarnos, tal cual lo hacía el Señor, y aún ponía nerviosos a sus discípulos porque ellos al despertarse ya no lo encontraban. Él les ganaba en la madrugada, se anticipaba al amanecer. En esos acontecimientos que procuramos replicar y inmediatamente el estudio de la palabra, de los pasajes bíblicos y encaminarnos en la resurrección del que vive y reina sobre nuestras vidas y salir de la necedad, del adormitamiento, de la tibieza. Y de ahí el estudio de Moisés a causa de la palabra dicha en la resurrección por nuestro Señor y Salvador, cuando trató de insensatos a los de camino de Emaús, cuando dijo, ¿acaso Moisés no habló de mí? Y por eso la perseverancia en el estudio, la perseverancia en el estudio. Y en este amanecer tan lindo que el Señor nos está dando la oportunidad, en la plenitud del día, siendo a la luz de la Escritura, como la hora cuarta sería, ¿no? Después del amanecer, nos reencontramos siendo las 10 de la mañana en este tiempo. Pasados los minutitos de la introducción, poder entrar de lleno a esto que el Señor nos está permitiendo, transitar a la luz de lo que conocemos como el Evangelio, la narrativa de las pisadas frescas, del que siendo Dios se manifestó como hijo entre los hombres, y como hijo, sujeción al Padre, y la manifestación, el conocerle tal cual al Padre. Y aun cuando los discípulos decían, muéstranos al Padre, y el Señor les exhortaba diciendo, han estado conmigo tanto tiempo y no reconocen al Padre. El Padre y yo somos uno. Y en el conocer a Jesús es reconocer al Padre y toda su misericordia y la paga. Y pues en esta narrativa presentada como evangelios hemos venido a lo largo de este par de años. En esta narrativa hemos pasado por Mateo, por Marcos, por Lucas, y estamos culminando en estas semanas la presentación del amoroso Juan. De Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado, de 10 de la mañana a 10 de la mañana. Los escenarios van a cambiar. Los escenarios van a cambiar. Ahora el fondo nos acompañan las espigas a causa de la cuenta del Homer, que estamos procurando llevarla y presentándonos cada día en meditación. Estamos transitando, así como transitamos por el Evangelio presentado por Jonathan, por Juan, estamos en la noche yendo a la luz de esos 50 capítulos de Bereshit, de Génesis, que nos van a acercar a Shavuot, al día de Pentecostés, conocido en el catolicismo y en el cristianismo. Entonces, en ese marco es que caminamos, sí, el deleite. El Señor nos seguirá poniendo porciones de la palabra que meditemos de sábado a sábado, de Shabbat a Shabbat, en medio de los fieles que anhelan reino. Así que con los que me acompañan a esta hora, por el tema de las restricciones, estamos hoy día solos desde un lugar, desde una esquina, con el anhelo de hacer las cosas para el Señor. Es lo único que nos motiva. Que todo cuanto hacemos, lo hacemos para Él. Y que el Señor nos resguarde y nos cubra. Así que con los que me acompañan, les animo. Acerquémonos de gracia. Padre, una vez más,
Te reconocemos como único, absoluto, Rey nuestro y Señor nuestro, Creador de los cielos, la tierra y cuanto existe en el universo, Padre amado. Qué acto de misericordia, Padre, nos creaste y al crearnos pusiste plan de salvación a través de tu Hijo como único camino a tu presencia. Y te damos gracias, Padre. En ese nombre nos presentamos y reconocemos nuestras limitaciones y en la generosidad de su palabra, la virtud de limpiarnos. Sí, Padre, y a través de los acontecimientos de la cruz, redimirnos. Te doy gracias, Padre, porque es su misma palabra que dice que usted es el que nos ha guardado, nos ha limpiado y nos ha acercado a su presencia por amor a su nombre. Y como tales, Padre, al presentarnos encontramos paz. Shalom. Gracias. Sea usted, Padre, con nosotros. Ponga guarda en mis labios y mis pensamientos conforme la Escritura. Y sea usted alentando y fortaleciendo a los que usted espera. En el nombre de Jesucristo en las naciones, Padre amado, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en ese nombre nos presentamos y le damos gracias. Amén y amén. No sabe cuánto seguiré extrañando como cuando nos reuníamos en oficinas, ahí en el estudio, a la luz de los hermanos, y esto empezó haciendo una simple lectura y las preguntas. Y lo que más extraño era de esas familias que iban con sus hijos. Y los hijos más tiernos eran los más ávidos en conocer y hacían preguntas. Y los guardo en mi corazón. Ahí a Mateito, entre ellos, a cada uno, no quiero ni siquiera obviar a Dani, cómo él alzaba la mano, como la escuelita, y decía, hacían las preguntas. Eso es lo que extraño. Y por eso es que desde hoy día en la tarde vamos a hacer una campaña muy fuerte para que todo tipo de enseñanzas estén ligadas a la plataforma Zoom, para que haya una interacción. Porque todo esto que nos está alejando y que por resguardo tenemos que cuidar la vida de los unos y los otros, tenemos que saberlo presentar, pero no podemos perder la esencia de la comunión. Y si es que tenemos estas opciones a través de la tecnología, que esto nos una, pero que dediquemos el tiempo, que no sea un accesorio más que estén escuchando, sino que sea interactivo esta condición de poder meditar en la palabra y poder compartir lo que vamos saliendo adelante. Y además, que las preguntas se van a manifestar en esta preciosa lectura de su palabra, que es lo que hacían de Shabbat en Shabbat los apóstoles y anunciaban reino. Entonces, dándole gracias al Padre, vamos a iniciar este capítulo 18 que es determinante porque es el momento justo en donde el Señor pudo haber dicho, mejor no se lo merecen. Y él, al contrario, dijo, vale la pena, porque estuvo pensando en cada uno de ustedes. Estuvo pensando que valía la pena que tengan una alternativa y que no lo den todo por perdido y que su misericordia alcanza. El capítulo 18 de la presentación de Juan dice, habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho, y tenemos que recordar todo lo que había dicho. ¿Qué había dicho? Toda la oración de intercesión que habíamos meditado la semana anterior de Juan 17. Y la esencia de esa oración que nos alcanzó a nosotros y es lo que nos permite meditar en misericordia y recordando siempre, no como justos, pero sí como justificados. En el versículo 20 de Juan 17, cuando dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esta parte de la oración es la que nos ha alcanzado y que anhelamos que se afirme en el corazón de los que de una u otra manera nos acompañan. Y esta palabra se siga afirmando en los corazones de los que escuchan y los que les van a escuchar a los que escuchan. Y esta cadena de 2000 años se siga cumpliendo y que cada uno tenga la opción de la misericordia en sus vidas y que no tenga argumento alguno para decir nadie me dijo ni nadie me comunicó. Esta bendita palabra, porque en toda casa hay una, en toda casa hay una, y particularmente por ministerios preciosos como la de nuestros hermanos Gedeones, que nos alcanzan en el primer lanzamiento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que arranca con estos relatos, anhelando siempre y rogándoles que el Señor les ponga carga para que no solo sea el Nuevo Testamento, sino toda la instrucción, toda la palabra, porque fue presentada como el Cordero,
y que había que comerse absolutamente todo. Y de esto es el fundamento. Dice el capítulo 18, entonces, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Recordemos, ya Satanás había entrado al corazón de Judas y él decía, yo les entrego, yo sé dónde se va él, y de hecho sabía porque era parte de los 12 y en donde el Señor acostumbraba a aislarse de las familias, porque donde él estaba acumulaba gente, imagínense. Donde él estaba, si después la sombra de Pedro sanaba, imagínense la sombra, el aliento del Señor, lo que producía liberación, sanidad y todo lo que estudiamos hoy en la mañana con respecto a la limpieza, la representación, lo que es la lepra. En su presencia era absoluto todo. Los flujos de sangre que implicaban muerte, todo palmaba la postración, era levantado los que se postraban, ahí estaban los que no oían, empezaron a oír, los que no veían se les abrieron los ojos, su sola presencia. Entonces acumulaba mucha gente y ese es el temor que tenían, porque les estaba rompiendo el statu quo de lo que era el tiempo de los que manejaban el Sanedrín de la época. Entonces toda esa condición fue lo que rompió. Y eso estimulaba, eso les tenía nerviosos. Y Judas quería apresurar esto en su interior y a precio, dice, yo sé dónde se encuentra. Él sé dónde se encuentra. Y solo de imaginarse la escena, ¿no? Que empiecen a seguirle con linternas, solo me imagino. Y él estaba orando ahí con sus discípulos y que vengan toda una compañía de soldados, de alguaciles y los principales sacerdotes, imagínense cuántos serían. Y de ellos dice, con linternas y antorchas, con armas, solo una escena dantesca de estas películas de terror cuando buscan personas. Pero Jesús, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Miren que él cuando menciona claramente, nadie toma mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dijo. Esto es clarísimo. Él sabiendo lo que se venía. Y para precautelar a sus discípulos, dice, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ni siquiera le encontraron, él salió. ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La imponencia de su presencia. Yo soy. Se les enfrentó. Ahí el gran yo soy se fue manifiesto. Y entonces dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y el acontecimiento era algo muy especial. Había pasado la cena donde el Señor les había confrontado con esta circunstancia y les había manifestado que le iban a negar y todo. Y fue cuando aún Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, yo hasta la muerte. Y, y les recordó, y cuando dijo, ¿se acuerdan cuando yo les enviaba de dos en dos? Y les dije que no lleven ni alforja, ni dos ropas, ni nada que comer, sino que vayan camino y que no entren por camino de gentiles, sino a donde les envío vayan, a estas ovejas perdidas. En cada uno de los rincones hicieron la avanzada, que de alguna manera el Señor está utilizando a muchos de ustedes, en la avanzada del reino y la manifestación plena, porque de oídas le habían oído al Señor, mas ahora con pulcritud, con claridad, sabemos por dónde es la caminada. Por ahí está la senda de justicia, este peregrinaje precioso. Por eso tenemos que aprender a valorar los instantes de vida y todos esos ataques que vienen con bordados de fuego para tratar de disminuirnos o cualquier otra condición, saber cómo debemos realmente enfrentar esta condición. Y les dice, sí, yo soy.
A estos déjenles. Ellos creen que pueden resistir este tipo de bautismos. Unos dijeron, no, lo que usted quiera, Señor, hasta la muerte. Dice, todavía no están preparados. Les falta ver resurrección. Habían visto milagros, habían visto resurrección, pero les faltaba ver que ellos lo podían manifestar. Y entonces dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Estaba guardándolos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de un sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Malco quedó sin oreja. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recordarán que en la oración que él narra en los otros evangelios, en este no, cuando le decía: Padre, si te es posible, quita esta copa delante de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que esta oración la repitió por 3 veces, que son los 3 principios de negación, y que es con lo que el Señor le confronta a uno y le restaura a uno. Y aquí vamos a ver esta condición. Ya les había anunciado, cuando les dijo: les envié sin alforjas, sin comida, sin nada, ¿y qué les faltó? Nada. Mas ahora les digo que tienen que estar armados. Pero les estaba hablando de esta armadura, de que todo, porque a veces andamos como distensionados, ¿no? Como distensionados y haciendo que estamos en una constante lucha. El apóstol Pablo ya lo anunció en la carta a los Efesios: ¿o no sabéis que tenemos una lucha, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra verdaderos poderes, contra principados, contra potestades de maldad? Ahora es cuando tenemos que estar con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra. ¿Y cuál es el escudo? La fe. Saber que lo que el Señor nos ha entregado, los principios, preceptos y conceptos de vida, son los latentes. Y aquí le dice: guarda, ¿acaso no beberé la copa que el Padre ha puesto por delante? Y de la que muchos pensaban que podían tomarla. Y solo en el caminar, el Señor le va capacitando para saber tomar las copas de estas de injusticia, de rechazo, de olvido, de amargura, de falta de perdón, que a pesar de que ya fue redimido en la cruz, los hombres como escarnio la seguimos practicando cuando no perdonamos, cuando no aceptamos y poner otra mejilla, cuando no estamos dispuestos a entregar la capa cuando nos piden la camisa, cuando no estamos dispuestos a cargar la milla extra. De esta condición propia de los hombres nos vino a redimir el Señor, y confrontados con su vida y en el caminar de los días debemos entender esto. Y es parte del ejercicio que tenemos al frente de nuestras casas como padres, como esposos, en el vínculo perfecto de lo que decimos amar, de lo que decimos por quien decimos esforzarnos, esta virtud preciosa de poner por obra y salir de la levadura del fariseísmo, que es la hipocresía. No beberé la copa que mi Padre me ha puesto. Y estaba Pedro ahí en su carne, en su fuerza, tratando de sostener una palabra con todo el temor. Imagínense, él estaba solo, era el único que tenía una espada, y estaba ahí toda una compañía con antorchas y todo un operativo, y el Señor se presenta y se entrega. Y dice: esto a mí me gustan estas cosas. Y les precautela y les guarda. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le ataron. Y esta es una condición propia de la condición de la perversidad del mundo. Y esas analogías que la palabra nos da. Ustedes recordarán cómo, sí, hacer el símil, ¿no? Porque el tema de Sansón, y era el tema de los ojos, era que él perdió la visión. Y lo primero que hicieron cuando él fue atado, era quitarle la visión, le sacaron los ojos. ¿Y cómo no entender esto? ¿Cómo no entender esto? Lo que querían hacerle es como quitarle la acción, lo ataron. Y esta es la plena representación de lo que aconteció cuando el Señor demandó de Abraham el sacrificio de su hijo, Isaac. Que muchos
al no leer la escritura, hasta le ponen como un niño, siendo que era un hombre, que ya era un hombre, y que hasta ahora el judaísmo practica la oración de la mañana al recordar ese sacrificio, en donde manifiesta que Isaac le rogó a Abraham su padre que le ate bien, para que el momento del sacrificio, él por una acción natural se quiera defender, sabiendo que él era el que tenía que ser sacrificado. Aquí el Señor, él se entrega voluntariamente, le atan en el simbolismo de la atadura de Isaac y se los llevan. Y aquí quedan los discípulos dispersos y se cumple la escritura que dice que la abandonaron y salieron corriendo. Esta es la condición propia de la escritura. Entonces dice, le ataron, verso 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Todo esto lo hacen de noche, rompiendo todos los principios establecidos en la palabra, en la Torá, en la ley que les regía y la cual decían que la estaban defendiendo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque la ley prohibía, la Torá prohibía que se juzgue a un hombre en la noche. Lo prohibía. Y ellos lo hicieron todo en la noche, para que el pueblo no lo defienda. Porque el pueblo estaba en los preparativos para el amanecer de ese día. Era el sacrificio de los corderos para la celebración de la Pascua. Tenían que hacerlo todo de noche para evitarse toda condición de dejarles que operen. Lo que hoy día se habla de esto de cuando hacen acuerdos entre gallos y medianoche, es lo que hicieron al Señor. Y claro, tenía su yerno y el otro sorprendido ahí dice que les llevó allá. Era Caifás, dice el verso 14, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Recordarán lo que meditamos en Juan 11. Dice, ustedes no saben nada. ¿No será preferible que muera uno y no que todo el pueblo perezca? Y la escritura nos narra que este acontecimiento de la revelación que tuvo ahí Caifás no era por su celo por el Señor, sino que estaba ocupando una posición sacerdotal de sumo sacerdote y por el tal profetizaba. Y lo que se terminó profetizando que él iba a morir por todo el pueblo, y de hecho lo hizo. Y fue él el que había anunciado esto y estaba en su plan, sin saber que a través de la carne el Señor iba a cumplir un propósito, que era salvar al hombre y que nos ha redimido. Imagínense dónde estamos, en un rincón de un costado de la tierra. De los 4 costados de la tierra, que hay un remanente que empieza a caminar en firmeza. Y la voz audible de muchos que van adelante de nosotros con una firmeza clara y anuncia tiempos actuales. Este mensaje hace 10 años era futuro. Hoy es presente. Nadie va a imaginar lo que estamos viviendo hoy. Y que esta palabra, inspirada desde el Sinaí, ¿sí?, anunciada por muchos que creemos, está llegando a los confines de la tierra, en todos los usos horarios, en todos los idiomas, anunciando esta gran reconciliación. Y todos alineados en uno, todos independiente de los que mencionamos todavía a Jesucristo como hemos sido las naciones, los que anuncian como Yehoshua, Yeshua HaMashiach, todos anunciando los mismos, la sombra de lo venidero. Él se va a revelar, Él se va a quitar el manto de Egipto, que acompaña a muchos de nuestros hermanos en las festividades ocultas, en las pronunciaciones, y el Señor nos llevará a la santidad, a su santidad absoluta, a los apartados, a los verdaderos santos, que caminan muy delante. Y nosotros con el anhelo de avanzar con muchos, guardamos. Es más, no tengo mucha comunión con esto, a pesar de que el Señor me permitió estar en medio durante muchos años, pero es lo que menos me interesa. Que esta palabra sea sembrada en corazones tiernos, en los jóvenes, que se apasionen, que ese despertar sea manifiesto. Es la única cuestión, que haya un legado, que no solo hayamos consumido oxígeno, como escuché a uno de los predicadores de mayor ranking y popularidad hoy en día,
sino que hemos sembrado en alguien algo del reino. En nuestras casas levanten un estandarte con la firmeza y que siempre entiendan que somos completamente pasajeros, pero que lo anunciado va de acuerdo a palabra de verdad y no de doctrina de hombres. Que nos alejemos de todo manto de hombres y que nos acerquemos, nos diga el manto del Señor, que es absoluta pulcritud, santidad absoluta, que no necesita mayor interpretación, sino la simple lectura de su palabra para ser revelada. Y que el celo de los que le buscan sea realmente en espíritu y verdad. Sí, de verdad. Y que dejemos de buscar al Señor por lo que Él da. Que realmente busquemos por lo que Él es. Él sabe cómo se manifiesta y a quién quiere alcanzar. Él está recogiendo absolutamente a todos los dispuestos para el reino. Algunos nunca van a convertirse conforme a la palabra, y no lo digo yo, ni estoy sentenciando a nadie, estoy manifestando lo que dice la Escritura, porque la perversidad, la maldad, el engaño, algunos nunca la querrán abandonar. Los que somos confrontados con ellos somos constantemente atribulados por esas condiciones propias y que nos hace estar conscientes de lo débiles que somos. Por esta condición de Pedro, que está en una completa crisis en este momento. Imagínense, él cuando cada vez que le negaba, ¿qué creen que pensaba? ¡Wow! ¿Me salvé? O su espíritu se contristaba más y más y más. Por eso es que el apóstol cuando escribe dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Que nadie que se crea superior a nadie, sino que al contrario, que todos nos tengamos a posición de siervos, como él lo hizo, siendo rey de reyes, señor de señores, dueño del oro, de la plata y de todo, absolutamente de todo. Él no tuvo empacho en sacarse su manto de santidad, tomar una toalla, una lavacara y lavar pies. Lavar pies. Y no es lo mismo ahora, a menos que usted salga a una plaza de mendigos y se ponga a lavar los pies de los mendigos. Entonces encontrará un poco de humildad. Y él vino a servir y se entregó a sí mismo. Y estamos en este instante donde son confrontados y ahí está Pedro escuchando todo. Y él, entre las cosas que le confrontan doctrinalmente, que quería hacer y todo lo demás, él está negando y le está siendo confrontado. Y ese es el tema. Hay una canción preciosa de uno de los alabantes, Jesús Adrián Romero, que es un tema de confrontación, cuando él dice, si hubiera estado ahí no te hubiera negado. Pero en la misma canción Revolución dice, pero tal vez no, con seguridad te hubiera negado. De los que te escupieron, tal vez yo también lo hubiera hecho. Y nosotros cuántas veces cuando estamos apasionados con el pecado o obsesionados con nuestros deseos, terminamos blasfemando. Y es aquí donde se produce la transformación, porque el Señor dice, espere, yo voy a pelear esta batalla por ustedes, al igual que he peleado todas las batallas. Manténganse en el margen. Pedro quiso participar y quedó expuesto en la limitación de todo hombre, que necesita ser revelada la palabra, la pulcritud de la santidad que es el sacrificio, la negación. Cuando a veces a uno le pregunta, ¿y por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Es por amor, por amor. Y la tentación está ahí. Uno de los primeros límites son los famosos alimentos, ¿no? Que tanto controversia generan en muchos y se les puse tanto tropiezo, siendo que el amor cubre multitud de pecados y por amor se rompen todas las barreras. Y aquí está el Señor. Y está dejando una instrucción porque a los fariseos, por más que usted les explique, les analice, es como los que tienen velados de la casa Judá. Ellos siguen esperando a Mesías y con fiestas y nosotros nos alegramos. Ellos están esperando su primera venida, nosotros ya la segunda. Por eso es que podemos estar cerca, por eso podemos entender, no discutimos. Nosotros estamos tranquilos, esperando, más bien perseverando en nuestra casa. Y ese es el temor, de poder a la luz de la palabra asentar estas palabras. Dice que cuando el Señor dijo esto, el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Un alguacil, que no era judío, era un romano, un alguacil romano, que estaba sumiso al sumo sacerdote. Y hay un poder ahí oculto. Ahí había mucho dinero. Y lo tomó de altivo.
Jesús le respondió. Imagínense. Este pobre sujeto se atrevió a bofetear al Señor. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esto debe hacerle temblar a cualquiera. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ellos venían entrenados para una sumisión absoluta. Y todos los que estaban en autoridad, ellos habían sido entrenados para sostener eso. Y para cualquiera que les hablase al mismo nivel, mirándoles a la cara, ya se consideraba como una altivez o rebelión. Y el Señor estaba ahí porque Él quería, no porque Él no podía estar. Él estaba ahí, como Él me decía, yo pongo mi vida, nadie me la arrebata. Y usted, vamos viendo cómo se producen estos escenarios. Y cuando este sumo sacerdote le pregunta, él le habla de frente, porque se presenta como digno, como pulcro, como un justo pagando por los injustos. Se estaba cometiendo todas las injusticias habidas y por haber. Hasta ahora, la narrativa y los comentarios se habla de un justo y cometieron una injusticia crucificando a Yeshua, a Jesús. Dice el verso 24. Yo no me imagino cómo quedó ese hombre. No me imagino. ¿Y cómo habrá sido la vida después de él? Ni quiero imaginarlo. Porque el Señor dice que es bueno que venga el tropiezo. Pero pobre por quien venga. Imagina haberse atrevido a bofetearlo los que le da todo este instrumento. No tengo idea. Y ni quiero pensarlo. El verso 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y aquí, si bien el amoroso Juan le tiene misericordia y no narra, los otros evangelios narra que dice que él inclusive blasfemó. El amoroso Juan tan solo menciona que le negó por tercera vez. No lo soy. Dice el verso 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Este es el acontecimiento de la noche y de la madrugada. Y hemos reflexionado con esto del asunto del canto del gallo. En la fiesta, los servicios para los sacrificios había que hacerlo muy temprano. Muy temprano. Ya iniciaban lo que se conocía en la segunda vigilia, y entonces ahí los levitas del templo se levantaban porque el servicio era continuo y no habían donde descansar los levitas, que tenían que muy temprano ya estar atentos a lo que la puerta del templo se abría y empezar los sacrificios. Entonces el canto del gallo era contado, sonaba el shofar y empezaban a dar, levántense levitas y servidores, que el tiempo del Eterno ha llegado. Y esto era lo que se conoce como el canto del gallo. Más tan solo es una explicación. Ustedes pueden entrar y averiguarlo dentro del ambiente, del entorno de lo que es el judaísmo y cómo son las prácticas. Entonces, en este canto dice que cantó el gallo. Y imagínense cómo estaría Pedro después que le niega por 3 veces y aún blasfema. Cante el gallo y seguramente se cruzaron las miradas. Se cruzaron las miradas. ¿Se imaginan que el Señor le regrese a ver? Cada que me equivoco, me lleva a este pasaje. Cada que me equivoco, me lleva a este pasaje. Y que el Señor tenga misericordia. Dice el verso 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. El pretorio era el sitio, era
el sitio donde estaban los inmundos. ¿Cuáles eran los inmundos? Los que no practicaban la Torá. Ahí estaba el pretorio, era el cuartel de los romanos, y ahí estaba el gobernador romano. Todo esto había sucedido en el patio del sumo sacerdote, y estaba entre ellos, pero había que esto legalizar antes que amanezca, para que cuando amanezca el pueblo ya no tenga tiempo de poder defenderlo ni levantar la voz. Y ahí estaba Pedro. Y ahí estamos nosotros. Cuando las cosas parecen que ya no tenemos respuesta, ya no hay respuesta, salieron de nuestras manos. Y este es de los tiempos en donde debemos tener esta reflexión, pero clara, ante esta limitación grande que tenemos con esta famosa pandemia, en donde los argumentos se acaban. Hoy día conversábamos con una hermana que está muy cerca de esta condición por su profesión, y decía, ella empezó a escasear hasta el oxígeno. Tenemos que ya limitar hasta el oxígeno. Imagínense dónde hemos llegado. Recuerdo las palabras de mi padre, que hace como 40 años, él ya me anunciaba, cuando recién empezaron con la venta del agua, y me decía, hijo, acuérdate que llegará el momento donde el agua va a ser más cara que el combustible, y nos venderán el agua embotelladita. Y cada que compro una botellita de agua, me acuerdo de mi padre, no tenía tanta razón. Y llegarán a vendernos del oxígeno, sin saber que esto se iba a cumplir y que lo iba a ver. Y que mis hijos tienen que sostener esto, y aún mis nietos tendrán que lidiar con esto. Porque ahora el oxígeno, lo que respiramos naturalmente, ya tiene un precio. ¿Y qué precio? El precio de la vida. Y aquí nos encontramos con esta limitación. Ya no estaba ni en el alcance de Pedro. Pudo haberse repetido ese momento y tomar su espada y empezar a defenderlo, pero ya estaba fuera de su alcance, porque entró en el pretorio. Y en esta condición se manifiesta. Entonces salió Pilato. Aquí aparece Pilato. Y dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Les habían quitado la autoridad de ejercer la autoridad del apedreamiento. Pero esto había que hacerlo públicamente, fuera del templo, fuera del contexto, y con la anuencia de todos los rabinos y del apoyo del pueblo. ¿Ellos lo podrían haber hecho? No. Es más, lo consideraban un salvajismo para los romanos y los griegos, un apedreamiento, pero si lo justificaban, si era una crucifixión, imagínense, cuánta hipocresía. Y a ellos les habían dicho, ustedes no la pidan a nadie. Si hay que alguien juzgar, lo hacemos nosotros. Y eso hubo gran lamentación entre ellos cuando les quitaron este poder de apedreamiento. Pero después no tuvieron problema en apedrear a Esteban. Y aquí sí, por el entorno, por el contexto, estaban en la fiesta, había muchos y el Señor había beneficiado a muchos. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. No iba a ser muerte del apedreamiento, sino un sacrificio con el derramamiento de la sangre. Cuando él explicó, el que no coma de su carne y beba de su sangre, no podía ser digno, no entraría. Y uno de los principios para poder consumir la carne era que tenía que estar bien desangrada y bien cocida para poder comer una carne. Esto lo dice el libro del Levítico. Y todo esto se estaba cumpliendo. Y no es que se van a comer su carne, sino en el simbolismo. Y con apedreamiento el charco de la sangre queda ahí mismo, pero colgado de un madero. Era como se hacía el sacrificio de los corderos para poder ser consumidos. Entonces, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo,
¿Eres tú rey de los judíos? ¿Se imaginan el escenario? A Jesús lo tenía acá, en donde estaba la contaminación a causa de la sangre, y salía donde estaba supuestamente la santidad para que puedan participar de la cena de la Pascua, de Pesas, porque no querían contaminarse con la sangre, porque si no, no podían celebrarla, y siendo sumos sacerdotes quedarían de inmundos. Entra Pilato y le entra al pretorio y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Es impresionante. En esa condición, tiene un control absoluto del escenario. Él estaba entregando su vida. Ellos creían que tenía autoridad sobre él. Él estaba entregando en sacrificio su vida. Él solo estaba mirando. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Y es algo que les trastorna, porque imagínense a alguien que se creen, pero omnipotentes. Estar ahí, un Pilato supuestamente tenía el absoluto control. Es más, estaba encima del Sanedrín. El Sanedrín no podía hacer nada que el Pilato no se los permita. Roma no les permita. Y compartían ciertas acciones, pero ellos estaban limitados, tanto los unos como los otros. Y viene y dice, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bienvenidos a todos los presentes. No sé cuántos estén, ni sé ni cuántos escuchen después de esto, pero bienvenidos a escuchar la verdad, porque el Señor es el que está recogiendo, y está recogiendo los verdaderos, despojados de todos mantos de religiosidad. Tenemos tan solo simbolismo, sombra de lo venidero y la esencia, el por qué lo hacemos, nada más. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuántos están aprendiendo a escuchar la voz del Señor? Pero ahí, escuchar la voz del Señor. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y este es el gran conflicto del mundo. Yo hace años aprendí un tema que me pareció absurdo. En una celebración familiar, a la luz de los vinos, se entró en una conversación de la famosa ¿qué es la nada? Y empezaron, a mí me pareció absurdo, porque estaba escuchando, era de los menores, si bien ya era adulto, pero habían mayores, y me causó hasta risa. Pero cada vez que incurro en la palabra y empezamos en esto de la verdad y terminamos en la nada, encuentro que hay un gran fundamento, que es el gran conjunto del hombre, los conceptos de verdad. Los conceptos de verdad. Y es la gran crisis del hombre. Solo los que conocen la verdad a través de Yeshua, de Jesús, puede saber cuál es la auténtica verdad. El resto son filosofías, dogmas, ilusiones, fanatismos, absolutismos, totalitarismos, que no llegan a entender la esencia de la misericordia, del corazón de Dios puesto sobre nuestras miserias, porque todos somos egoístas, todos queremos para uno, el beneplácito nuestro, y en los diferentes niveles, ¿no es cierto? Queremos el beneplácito espiritual, andar flotando. Queremos el beneplácito en el alma, no tener preocupaciones. Queremos el beneplácito de la carne, la satisfacción, no tener dolores, no ser expuesto a enfermedades, no ser expuesto a nada. Pero la auténtica verdad es encontrar en el sacrificio del amor al prójimo la verdadera esencia, el renunciamiento de lo placentero para uno, para lo plácido para el resto. Es la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué delito tiene? Si aquí el problema es conceptual. Aquí es conceptual. Recuerden que ellos habían sido influenciados por Grecia. Se habían culturizado los romanos. Porque si no, para la época, ellos ya eran su segunda generación impactados por Grecia. Ellos eran unos bárbaros, terribles para las batallas. No respetaban ninguna norma, eran unos bárbaros en las batallas. Por eso llegaron a dominar los imperios. Al contacto con Grecia es que se culturizaron y empezaron esto de la posición, de los mantos, de las posiciones, y que aprendieron de Grecia y del intelecto, la famosa meditación de la mayéutica, la dialéctica que tanto mueve ahora a través de los dogmas de las filosofías y que llevan a muchos a perdición. Entonces, ¿qué es la verdad? Pero a pesar de su intelecto, de toda su posición y de todo lo que habían para gobernar, habían escuchado a muchos de los filósofos griegos que eran de los que les dominaban. Y por eso hasta la actualidad, el dogma del derecho se basa primero en el judaísmo, en los 10 principios, el derecho romano, greco-romano, ¿sí? Que nos rige nuestras sociedades, al menos en Latinoamérica, en todo lo que es Iberoamérica y el mundo occidental, el derecho greco-romano es el que marca. Y de ahí hay las diversas fuentes, han avanzado unos más allá con respecto a la forma, pero el fondo el mismo. Y aquí se confronta con lo verdad, no encuentro, es que no, dentro del derecho, de lo que ellos habían aprendido, no encuentro delito alguno, dice, ¿qué hacemos? No, yo no hallo en él ningún delito, ninguna transgresión. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os desuelte uno en la Pascua, justo, en Pesas. ¿Quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ese sí tenía delito. Ese sí tenía delito. Y el pueblo que anunciaba quería que se le suelte a Barrabás. Estas son las condiciones propias del hombre. Y llegamos así a esta hora, en este capítulo, confrontados con los juicios de los hombres. Y el mayor de los juicios, sí, la injusticia. Siendo que la palabra, que la ley nos destruye, en lo que nos dice el libro de Levítico, que no obremos en injusticia, sino que hagamos justo juicio. Que no juzguemos al pobre como en el plástico porque son pobres, ni a los ricos porque son ricos, sino que actuemos en justo juicio, ningún delito. Y más a un ladrón puede venir plácito porque les era estorbo la verdad. Hasta ahí llegamos, en la gran confrontación del hombre. Entre los principios del hombre, cuando quiere sostener sus batallas de la carne y termina siendo derrotado. Siendo que la única batalla que podemos vencer es si estamos de la mano de Jesús de Yeshua, que en las peores condiciones los confrontó a precio de vituperio, a precio de dolor de la carne, a precio de abandono, a precio de negación. Qué buen caminar es meditar en su palabra. Cuán agradecido estoy por su compañía. Pero antes de sellar esto, qué bueno orar. Y que a la luz de esto cada vez más nos entremos en la reflexión de lo limitado que somos y en la condición propia de los hombres. Que el Señor tenga misericordia. Como conforme tiene la carta escrita el apóstol Pablo a los filipenses, que él está convencido, de lo cual yo doy testimonio, que la obra que él empezó en nosotros, él la culminará. Oremos. Padre, la métrica de tu palabra y la instrucción a los que no éramos pueblo nos hace que meditemos tu palabra de capítulo en capítulo y de verso en verso. Y nos pone un alto a esta hora, conforme el propósito en el corazón para las jornadas de Shabbat. Mas, Padre, está a la disposición de cada uno esta lectura, Padre, y escucharte a ti los acontecimientos,
de cómo fue la entrega, cómo fue que se entregó tu Hijo por amor a nosotros, tu misma presencia, Señor, y cómo se fue operando la liberación a causa de la santidad en contraste con la impiedad. Yo te doy gracias, Padre, por esa generosidad que tienes con nosotros al añadirnos. Y si para este día nos has sostenido, Padre, anhelamos que cada palabra, cada gesto, cada caminar sea conforme a ella. Alabo su nombre, Padre, y doy gracias por los que en la generosidad nos han acompañado. Gracias, Padre. Sea usted con nosotros. Este es su día, una vez más. Este es su pueblo. Estos son sus redimidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Eternamente agradecido. Una cuenta más, un día más.